La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más duros en los que participó el ejército de los Estados Unidos. Los soldados norteamericanos contaban con la ventaja de la superioridad armamentística, pero de todas formas se encontraron con unos cuantos inconvenientes. Algunos de ellos fueron las particulares condiciones climáticas, que alternaban entre un calor insoportable y lluvias interminables, o lo difícil que era combatir con el Vietcong. Los guerrilleros aplicaron una estrategia de ataques relámpago, en los que salían de la nada, asaltaban a las unidades estadounidenses y rápidamente desaparecían en la selva. Poco a poco el ánimo de las tropas norteamericanas fue menguando, pues lo que al principio parecía ser una guerra corta se alargó hasta ser un conflicto que duró largos años. Una parte importante de la baja moral de los hombres estaba relacionada con su pésima alimentación. Después de un arduo día de combate, un soldado no podía esperar menos que una comida caliente y abundante. Pero en vez de eso, tenía que contentarse con una triste ración que apenas saciaba su hambre. Hoy, en un nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la alimentación de las tropas estadounidenses en la Guerra de Vietnam. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En los primeros años de la Guerra de Vietnam, un soldado estadounidense recibía todos los días una ración C. Esta era una selección de alimentos enlatados y precocinados que fue desarrollada por el gobierno en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 20 años después de que terminara este conflicto bélico, las raciones C sobrantes, que no habían sido consumidas por las tropas que lucharon contra el Eje, fueron repartidas a los combatientes de Vietnam. La lata con el plato principal contenía una porción de carne salada de cerdo o ternero que se combinaba con frijoles, puré de patatas o sopa de vegetales. A manera de acompañamiento, el conjunto incluía 3 galletas, 3 tabletas de azúcar, 3 barras energizantes y un paquete de café o limonada sintética. Los más afortunados recibían una variante con golosinas de vainilla o chocolate. La ración de comida era sumamente impopular entre las tropas norteamericanas, que se quejaban de lo incómodo que resultaba cargar con los envases del alimento. Las latas tenían una forma cilíndrica, medían 11 centímetros de alto y 8 de diámetro, y sumaban un peso extra que se añadía a las mochilas y al armamento. La otra crítica a las raciones tenía que ver con su monotonía, ya que al cabo de una semana la variedad de comidas estaba agotada, y día tras día el menú se repetía, hastiando a los soldados. Por otro lado, el sabor de los alimentos era nulo, cuando no sencillamente desagradable, y muchos comparaban a las raciones con comida para perros. Entre 1958 y 1980, el alimento estándar del ejército de Estados Unidos fue el MCI, cuyas siglas en inglés significaban Comida Individual para Combate. Fue desarrollado para reemplazar a las viejas raciones C, y su objetivo era aumentar la variedad de comidas a disposición de los soldados. Un conjunto típico de MCI incluía una lata larga, 2 pequeñas y una ovalada y plana. El menú contenía un plato principal, una porción de hidratos de carbono y un postre. El plato central tenía 18 variedades distintas de carne cocinadas de distintas maneras, con acompañamientos diversos. Podía ser bistec, pollo, pavo, jamón o atún. Es decir, que la amplitud de comidas era mucho mayor que las de la ración C, y los combatientes tenían una razón menos para quejarse. De hecho, las latas podían venir con salsa de tomate, patatas o espagueti con albóndigas. La porción de carbohidratos alternaba entre galletas saladas, barras de coco, discos de chocolate y mermelada de manzana, fresa o naranja para esparcir sobre hogazas de pan. La lata del postre contenía surtidos de frutas como albaricoques, peras, duraznos o pasteles, budines y rollos de canela. La ración diaria de los soldados norteamericanos de Vietnam contenía una denominada unidad accesoria que traía sal, azúcar, crema endulzante, café instantáneo, goma de mascar, papel higiénico, cigarrillos, fósforos y una cuchara. Sin embargo, debido a que las autoridades estadounidenses estaban preocupadas por el estado de salud de sus tropas, en 1972 decidieron eliminar el tabaco de los paquetes. En muchas ocasiones, los soldados tenían que desplazarse a lo largo de enormes distancias y a gran velocidad, por lo que el ejército no podía permitir que tuvieran problemas respiratorios que les dificultaran el movimiento. Con los años se generaron distintas leyendas y supersticiones en torno a los alimentos del MCI. Por ejemplo, se decía que el estofado con frijoles atraía la mala suerte y que incluso pronunciar el nombre de esta comida ocasionaría desgracias entre las tropas.
De la misma manera, durante las operaciones de combate, los soldados no comían albaricoque, pues los rumores afirmaban que su consumo causaba infortunios. Otro alimento con una curiosa reputación era la mantequilla de maní, cuyo desagradable sabor hacía que los hombres la evitaran, pero sin embargo la valoraban como un remedio contra las diarreas agudas. Si bien todos los alimentos enlatados estaban diseñados para ser consumidos en frío, los combatientes preferían calentarlos. En muchas ocasiones la única forma de hacerlo era utilizando peligrosos explosivos. Larry Michael, un veterano de Vietnam, lo recuerda de la siguiente manera: si realmente querías una comida caliente, tenías que romper un trozo de mina Claymore. Tomabas el fragmento de C4, lo encendías y colocabas la lata encima para elevar su temperatura. Nuevamente, la principal crítica a las raciones MSI tenían que ver con los problemas de movilidad. A la hora de desplazarse, las tropas llevaban muchas latas encima, que al chocar entre sí producían ruido y podían alertar a los enemigos que anduvieran cerca. Por esto, muchos soldados elegían avanzar sin sus alimentos o sacar las comidas de los envases y colocarlas en medias para anular todo tipo de sonido. Por esta razón, el ejército diseñó una ración específica para las tropas de operaciones especiales, que eran equipos pequeños que debían realizar misiones de reconocimiento en territorio enemigo. Esta selección de alimentos fue llamada LRP, cuyas siglas en inglés significan Patrulla de Larga Distancia. A diferencia del MSI, estas comidas venían deshidratadas y envasadas en papel aluminio. Había 24 variedades de platos que incluían estofado con arroz, guisos de pollo, sopa de carne, bistec con chili y espagueti con salsa. A modo de postre había pastel de frutas o barras de chocolate. La ración LRP fue criticada debido a que en ocasiones los alimentos no eran fáciles de preparar. Como estaban deshidratados, era necesario aplicarles 700 milímetros de agua para reconstruirlos y que fueran comestibles. Esto podía ser un auténtico problema cuando el agua escaseaba, y además los soldados tenían pánico de ingerir alguna clase de parásito. Las aguas de Vietnam estaban sumamente contaminadas y consumirlas sin cuidado podía derivar en una enfermedad devastadora, que en el peor de los casos podía incluso llevar a la muerte. Por esta razón, el agua tenía que ser hervida o mezclada con tabletas de yodo para desinfectarla, aunque esto hacía que la comida tuviera un sabor desagradable. En situaciones de emergencia, los alimentos podían ser consumidos en seco, pero al hacerlo, los hombres sufrían de problemas digestivos. La otra gran crítica que se le hizo a la ración LRP estaba relacionada con su bajo contenido energético. Proveía 2.400 calorías, una cifra bastante menor que su antecesora, la ración MSI, cuyos alimentos proporcionaban un total de 3.600 calorías. Como vemos, la vida de los soldados estadounidenses en Vietnam no era nada fácil. No solo tenían que combatir contra el Vietcong y el ejército norvietnamita, sino que además tenían que enfrentarse a una pésima alimentación. No resulta extraño que la moral de la tropa fuera tan baja y que muchos anhelaran regresar a sus hogares lo antes posible. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿te gustaría probar las raciones de los soldados de Vietnam? En todos los conflictos bélicos, la alimentación de los soldados es una cuestión fundamental, y en este sentido la guerra de Vietnam no fue la excepción. Las tropas mejor alimentadas son las que combaten mejor, debido a que sus cuerpos pueden gastar las fuerzas necesarias para realizar las agotadoras maniobras militares. En el caso de esta contienda, los hombres tenían que atravesar kilómetros de junglas profundas y peligrosas, y hacerlo sin las calorías suficientes hubiera sido sencillamente imposible. Por otro lado, un ejército que recibe sus raciones diarias en tiempo y forma mantiene la moral elevada y es menos propenso a desanimarse ante las adversidades de la guerra. En Vietnam, los guerrilleros del Vietcong debieron resolver el problema de la alimentación valiéndose de su astucia. Sus recursos económicos eran escasos y en las décadas de 1960 y 1970 se enfrentaron a nada más y nada menos que la principal potencia mundial, Estados Unidos. Los norteamericanos tenían el dinero suficiente para garantizarle a sus militares una alimentación básica. Las fuerzas comunistas tuvieron que competir con esto apelando al ingenio, y puede afirmarse que su estrategia fue en definitiva exitosa, pues al final obtuvieron el triunfo. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la alimentación de las tropas del Vietcong. ¿Estás listo?
Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Los hombres del Vietcong vivían la vida típica de un guerrillero, plagada de penurias, incertidumbre y desafíos. Se enfrentaban a la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, que los superaba ampliamente tanto en tecnología como en poder de fuego y capacidad de abastecimiento. Sin embargo, los comunistas lograron atravesar las dificultades a fuerza de voluntad y astucia. No podían ser selectivos con su comida, sino que tenían que estar dispuestos a alimentarse de lo que estuviera disponible en el momento. Entendían que estaban en una guerra y que en este duro contexto, una buena comida era un lujo que no estaría siempre al alcance de sus manos. El principal alimento de las tropas del Vietcong era el arroz. Vietnam es uno de los mayores productores de este tipo de cereal y por esta razón era el bien que más abundaba en el país. El guerrillero promedio consumía 750 gramos de arroz todos los días y recibía indicaciones estrictas de cocinarlo únicamente durante la noche. El motivo de esta orden era que el humo de una hoguera diurna podía alertar a los norteamericanos que anduvieran patrullando el terreno cercano y señalar la presencia comunista. En cambio, los fuegos nocturnos eran menos propensos a atraer enemigos, aunque no estaban exentos de riesgo. En ocasiones, cuando el peligro era demasiado grande, los vietnamitas entregaban a sus hombres raciones de arroz inflado precocinado. A diferencia del cereal común, esta variante tenía la particularidad que podía ser preparado con agua fría y un puñado de sal. Por lo tanto, podían evitar encender una hoguera y llamar la atención de los estadounidenses. El arroz inflado les permitía marchar durante días, casi sin detenerse a montar un campamento para cocinar. Si bien el alimento principal del Vietcong era el arroz, este producto era complementado con otros. Habitualmente las raciones incluían cantidades variables de mandioca, un vegetal fácil de cocinar en Vietnam debido a sus particulares condiciones climáticas. Podía plantarse y cuidarse sin demasiado esfuerzo, proveyendo a los guerrilleros de una fuente de alimento estable y de bajo costo. Por otro lado, el bambú era un recurso fundamental para los comunistas, pues no solo les permitía diseñar armas y trampas mortales, sino que también podía cortarse en trozos, hervirse y comerse. Finalmente, el plato diario de arroz venía acompañado de frutas silvestres recolectadas en la jungla. Los cacahuates también eran un alimento sumamente popular entre los guerrilleros debido a su alto contenido calórico. Un soldado promedio necesitaba consumir unas 4.000 calorías todos los días y para conseguirlas, la crema de cacahuate hecha a partir de la legumbre resultaba sumamente útil. Las tropas del Vietcong no podían acceder a la carne con facilidad. Este alimento era considerado un lujo o una extravagancia, algo que solo podían permitirse en muy contadas ocasiones. Usualmente los guerrilleros comían nada más que 2 kilos de carne por mes, y esto incluía pescado, cerdo, pollo y ternero. La pesca era una de las actividades principales del Vietcong, y cuando tenían tiempo y no había enemigos cercanos, se dedicaban a extraer los peces de los ríos que atravesaban la jungla. Sin embargo, en ocasiones los vietnamitas podían pasarse meses sin probar carne, y no eran pocos los que extrañaban tanto su sabor que cazaban y comían serpientes de la selva. También era común que los miembros del Vietcong prefirieran cultivar su propio alimento. La gran mayoría de los guerrilleros eran campesinos, por lo que tenían conocimientos suficientes para plantar y cuidar vegetales, siempre y cuando no se corriera el riesgo de un ataque enemigo. Durante la guerra cultivaban maíz, batatas, mandioca y en ocasiones criaban animales para consumo. Increíblemente, los vietnamitas le encontraron un uso a los cráteres provocados por los bombardeos estadounidenses, ya que los reconvertían en estanques para criar patos y peces. El Vietcong estableció un complejo sistema de abastecimiento para asegurarse de que sus fuerzas no pasaran hambre. En primer lugar, el gobierno norvietnamita enviaba provisiones a sus soldados utilizando la famosa ruta Ho Chi Minh, un conjunto de estrechos senderos que se extendían por 16 kilómetros, pasando por Vietnam del Norte y del Sur, así como Laos y Camboya. Los estadounidenses no podían recorrer los caminos con facilidad debido al terreno abrupto y al clima agresivo, por lo que no lograban atrapar a los guerrilleros que viajaban por allí traficando provisiones. Los comunistas se transportaban en bicicletas con una carga de media tonelada de alimentos, ropa, municiones o insumos médicos y pedaleaban a través de cientos de kilómetros hasta entregarlas al frente de batalla. Por otro lado, el sistema de abastecimiento del Vietcong implicaba un estricto control sobre las aldeas que estuvieran en su territorio. Estos pueblos estaban obligados a pagar impuestos en dinero, en alimentos o en forma de trabajo.
Cada familia debía conservar una cantidad de arroz para ser consumida por los guerrilleros, en caso de que algún batallón pasara cerca de la aldea y tuviera que abastecerse. Al mismo tiempo, las aldeas estaban obligadas a mantener reservas de provisiones ocultas en el campo, que pudieran ser aprovechadas por las tropas comunistas que no quisieran llamar la atención de los estadounidenses. A la hora de organizar la logística de los alimentos, para el Vietcong resultaba fundamental el mercado negro. Durante la guerra existió en Vietnam un gigantesco circuito de comercio ilegal de comida, medicina y armas, en el que participaban los gobiernos del norte, del sur y de los países vecinos. Los guerrilleros podían ingresar a la ciudad enemiga de Saigón sin ser detectados, y una vez allí, se dirigían a uno de los tantos callejones donde funcionaba el mercado negro de productos. Allí, numerosas tiendas y negocios ofrecían comida que para los comunistas era difícil de conseguir, como por ejemplo los alimentos envasados fabricados por Estados Unidos para sus propios soldados. Estas latas de comida proveían más variedad en la dieta, así como mayor contenido calórico y la posibilidad de conservarse durante años sin pudrirse. El mercado negro funcionaba con el aval de funcionarios survietnamitas corruptos que estaban dispuestos a hacer la vista gorda a cambio de recibir una tajada de las ganancias. En definitiva, la guerra de Vietnam fue un conflicto cruento en el que las tropas comunistas tuvieron que poner a prueba su fuerza de voluntad. Los guerrilleros sufrieron el problema de la alimentación más que nadie y debieron utilizar su ingenio para no pasar hambre. Finalmente, el esfuerzo rindió sus frutos, ya que lograron derrotar a Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿te gustaría probar la comida del Vietcong? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.